Bien, y segundo bloque de Entre Columnas, mi amigo, el licenciado Fernando Peiró, siempre con temas muy interesantes, realmente temas muy interesantes, más que interesantes, temas que uno comienza a tratarlos y usted después queda reflexionando sobre eso. Algunos de ellos son algunos tan profundos que te dicen, televidentes, te dicen, realmente nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había pensado de esa forma. Y yo creo que esa es un poco la idea de un programa que sale en un medio social de comunicación. La reflexión, el tema como para poder dialogar después de una mesa, una sobremesa, estar hablando de algo y no estar jugando con un celular. Yo creo que eso es más que importante. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias. El placer es mío también, de verdad que sí. ¿Qué tema te parece? Mira, justamente te comentabas el tema de la permanente búsqueda del significado en la vida. ¿Te acuerdas que lo comentaba? Y me parece que es un tema que está muy relacionado con conceptos como la felicidad, la paz, y nos pasamos siendo buscadores de la paz, pero no encontradores de la paz y la felicidad. Y te hablaba en ese tiempo sobre la autoconquista, que creo que es un tema que tenemos muy vedado, y no nos damos cuenta de la importancia que significa el hecho de... ¿Autoconquista barra empoderamiento? Empoderamiento, es decir, hacer una conquista, porque si hay algo que nosotros tenemos que trabajar, creo que es esa permanente lucha interna que tenemos. Nosotros necesitamos enemigos fuera, necesitamos más bien no enemistarnos, sino amigarnos con ese, llamémosle aliado más que enemigo, que es nuestro saboteador interno, que es esa parte. Saboteador interno es un enemigo nuestro. Nosotros mismos, hay veces que el peor enemigo está dentro nuestro. Siempre, ¿no? Ahora, ¿cómo detectar ese enemigo? El enemigo siempre vamos a ver que cuando tenemos retraso, cuando tenemos miedo, cuando tenemos frustraciones, aparece ese otro ser nuestro, que es esa parte oscura nuestra, que no nos permite ver esa parte luminosa que somos, donde está la mejor versión, por llamarlo así. Yo le llamo la versión dorada de nosotros, la versión de lujo nuestra, que es la que está conectada con eso que tiene que ver con lo que podemos llamar el significado, el propósito más alto de los seres humanos, el alto propósito. El saber a qué hemos venido, que no hemos venido por casualidad en esta vida. Entonces muchas veces nos pasamos todo el tiempo deseando cosas hacia afuera y buscando la manera de enriquecernos hacia afuera, lograr tener ese dominio sobre las cosas y sobre las personas muchas veces, creyendo que eso nos da poder, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la verdadera autoconquista, que es el conquistarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no necesitamos nada afuera, sino por dentro, y hacer un entendimiento de la riqueza, que es la riqueza interna, no externa, lo que nos define como seres humanos. Walt Disney, en una tira comiquísima, pero que te marca con mucha profundidad, como hacía las cosas él, con humor, simpleza y profundidad, que había como un angelito malo y un angelito bueno que se paraban acá justamente en los hombros y te decía, sí podés, Fernando, ¿cómo no vas a poder? En este caso, Jorge, ¿cómo no voy a poder? Si vos podés hacer esto, vos anotate porque vas a lograr. Y el otro te dice, no, si no serviste para esto, vas a servir para esto otro, claro. Vas a gastar tiempo, vas a gastar dinero. Claro, entonces te vuelven loco y el yo es el único que acciona. Hay veces que el yo entonces termina totalmente perturbado detrás de escuchar a esos dos, que de acuerdo a quién le des bolilla, podés llegar a ser un fracasado o un exitoso, ¿no? Bueno, sabes que hay un relato que se ha estado posteando mucho en Facebook últimamente, que me parece que es muy más interesante todo esto que está pasando en las redes sociales, donde hay mensajes que son bien productivos y que nos hacen pensar, al menos aunque tengamos una pequeña gotita de esos mensajes diarios, me parece que es bien interesante. Me parece que las redes sociales han revolucionado el mundo. Y si lo hacemos para bien, porque también no lo hacemos para bien, puede funcionar para lograr seres humanos conscientes. Uno de esos relatos que tiene que ver con esto de el diablito y el angelito, es un relato que habla en el ámbito de las culturas ancestrales, donde siempre se pelean dos lobos. Entonces el niño aborigen le dice al cacique, ¿cuál de los dos gana? Entonces el cacique responde, el que más se alimenta, el que más alimentas. Yo creo que esto es el tema, ¿no? ¿A cuál alimentamos más? ¿A qué lobo alimentamos más? ¿O a qué esa porción nuestra de la conciencia hace de que nosotros alimentemos más uno a la otra? Por tanto, creo que la permanente distracción que tenemos los seres humanos está todo el tiempo en lo que yo le llamo los ladrones, que son nuestros ojos,
que observan al afuera y desean, desean y desean. Si nos vamos a la máxima del budismo, dice que el deseo nos lleva al sufrimiento porque nos permite estar conectados con lo que es el apego, ¿no? Entonces, cuando yo deseo, que lo hago ya desde un punto de vista de la escasez, estoy observando aquello que no tengo, entonces lo deseo, y si no lo obtengo, sufro. Por tanto, como dice en el budismo, el dolor es inevitable, aunque el sufrimiento es opcional. Y creo que esta es la historia de poder hacer un robo a esos ojos que están mirando hacia afuera e ir hacia adentro y observarse, Sí, sí. donde no nos vamos a ahogar nunca. Yo digo que el observar hacia adentro en realidad es hacer un buceo por los mares profundos de nuestro interior, de nuestra esencia, y no hay ahogo ahí. El ahogo viene cuando miramos hacia afuera. Ahora, ¿hay alguna preparación previa para todo esto? Digo, porque más de una vez escuché a aquellos que decían, ¿cómo me molesta estar solo? A mí me encanta la soledad, ¿no? Estar solo es maravilloso. Es una palabra maravillosa. Pero ¿qué pasa? Te redondeo la idea. El tipo de Garibay decía, pero hay gente que odia estar solo. Y va al psicólogo y le pregunta cuál puede ser el problema. Y hubo una respuesta que me encantó. Dice, porque hay veces cuando uno está solo, únicamente le queda mirar hacia adentro. Y cuando mira hacia adentro, ve lo que no quiere ver de cada uno. Es cierto. Entonces, claro, por eso decía, ¿hay una preparación previa para eso? Claro, hay una preparación previa todo el tiempo. En realidad siempre hay una preparación, debemos decir. Yo digo que la palabra preparar es una palabra interesantísima, donde pre significa antes y parar significa que ya no tenemos más oportunidad en esta vida. Parar es el momento que ya te vas al oriente, eterno, yo no puedo decir. Entonces, el preparar significa hacer algo antes que yo no pueda hacer nada. Por tanto, el tema de la palabra soledad, que tú le refieres a algo importante, que es saber que tenemos una sola oportunidad de mirar para adentro, tiene que ver con una palabra que yo, en vez de verla como dolor, porque muchos definen la palabra soledad con una sola palabra: dolor, sufrimiento. Ahora, sí, si la angustia de estar solo, claro. La angustia, ¿no? Bien de tango, ¿no? Ahora yo entiendo la palabra soledad con dos palabras, no una. La separo la palabra. Sol significa iluminar, luz. Y edad significa la única oportunidad de tener este tiempo presente, ni aquí y ahora, como le llaman algunos. Entonces, sol es iluminar en el tiempo, actuar en este presente para poder dar luz a muchos cuestionamientos que, por cierto, al no mirarme por dentro no los puedo observar. Yo como especialista dentro del liderazgo en lo que es resolución de conflictos, hablamos que el conflicto no existe si yo no lo percibo. Este es un tema bien importante. ¿Sabe la cantidad de gente que tiene problemas pero no lo ha percibido? ¿No sabe que hay un conflicto en su vida? Ahora, cuando hay un autoconflicto es porque no hay una mirada. Si yo no me observo, no puedo percibir. Y es importante tener en cuenta esto porque cuando dime con quién te diré quién eres, es un tema importante. Entonces yo me relaciono con el otro y puedo entender que en el cual yo puedo aprender, puedo entender que el otro me puede ayudar a ser mejor. Entonces yo puedo encontrar personas que están en un rango más elevado que yo en muchos sentidos. La gente siempre se relaciona con gente a la cual puede generar dominio, con la cual puede hacer que se convenzan de mis persuasiones y todo ese tipo de cosas, pero por lo general el éxito, dicen muchos, que se conecta cuando uno se relaciona con gente a la cual puede aprender. Y creo que este es un tema importante. Si yo le puedo decir a esa persona, ¿dónde estoy fallando? ¿En qué crees tú que yo puedo mejorar? ¿Puedo darme cuenta cuál es mi debilidad para poder fortalecerme en el encuentro con las virtudes? Yo voy a poder ser mejor cada día. Pero esos acompañamientos de maestro en mi vida, que muchos le llaman incluso hay hasta reuniones que se constituyen dentro del ámbito del liderazgo que se llaman masterminds o mentes maestras. Es un tema fundamental en este proceso. Y después, cuando nosotros hacemos esta relación con nuestro maestro interno, que es esa mirada interna comprometida que hay en darnos cuenta y aceptar que muchas veces estamos equivocados, es donde comienza esa magia, que es esta preparación que tanto habla, ¿no? Pero hay patologías, o sea, esto es patológico también en muchos, autodestructivas. Uno te dicen, uno no puede llegar a percibir una persona si es que no va a un psicoanálisis, la pucha. Una persona que sabe, a ver, vos sabés que fumar es malo, vos sabés que ataca tu salud, sabés que tiene más de 700 macanas del tabaco que te van a destruir, fumás. Vos sabés que el alcohol es malo, sin embargo lo haces. Vos sabés que comer
en demasía es malo, sin embargo comes en demasía. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con la autodestrucción del hombre como Correcto. forma de decir, ya está, yo me dejo, a mí me gusta comer y como, a mí me gusta fumar y fumo, a mí me gusta beber y bebo, me gusta andar rápido y ando rápido. Aunque sabes que todo eso conlleva una serie de riesgos que no tenés por qué hacer y que apuntan a una lucecita. Y esa lucecita es apagar esa lucecita. O sea, extinguirme, Claro. terminar rápido mi paso por la vida. Claro, en vez de expandirlo. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con el tema, un tema de evolución. Fíjate, nosotros tenemos dentro de la cadena de evolución las distintas especies a la cual hay un depredador de esa especie. Sí. ¿Se da cuenta? Un pez es depredado por uno mayor, este a su vez por otro mayor y así. Llegamos hasta la ballena de cuenta que depreda al menor, al inferior. El pez más grande se come el pez más chico. El pez más grande se come el pez más chico. Es una ley natural. Es una ley natural. El asunto es que el hombre no tiene eso. Entonces se depreda a sí mismo o depreda a otro. Y esta es una historia donde la única opción que nosotros tenemos es observar a un hombre más elevado. Nosotros en todas las culturas que podemos ver dentro de los procesos de la conciencia o caminos iniciáticos, hablamos del superhombre. El hombre aquel que es conciencia, algunos le llaman el Buda, el iluminado, podemos llamar de muchas maneras, Malkut, depende del enfoque que le demos, siempre hay el hombre iluminado, el hombre que puede tener conciencia de sí mismo y darse cuenta que en vez de autodepredarse o de depredar a otro ser humano, pueden estar aquel que se construye a sí mismo. Hay algunos enfoques, por ejemplo, algunas imágenes incluso referenciales, como puede ser una piedra que se va construyendo a sí misma, donde vemos una estatua que tiene su cincel y su martillo, y se va construyendo a sí mismo. De esto hablamos, ¿no? De hacer una construcción personal dentro del proceso donde todos tienden justamente a depredarse, o si se quiere, a despedazarse. Yo creo que pasa por ahí. Vos sabés, Fernando, que cuando hablamos de personas que se han iluminado, que se han reunido, rodeado de otras personas iluminadas, me vienen a la mente los Illuminatis, ¿sí? Y de repente algunos te dicen, no, no existieron, otros te dicen, sí, existieron, y otros juegan más, existen. Existen. O sea, personas que se juntan para profundizar sobre temas realmente importantes, que no es plata. Tiene que ver con cuestiones muy humanas, y esto de mentes maestras. De la búsqueda de la verdad. Claro, y mentes maestras, claro, estás hablando con personas, algunos te hablan de prioratos, ¿sí? Donde también te encontrás con gente exquisita, te encontrás con Sir Isaac Newton, te encontrás con Da Vinci, por ejemplo, y que también podrían llegar hasta nuestra época. Mucha gente recién tomó Illuminatis, tomó a los Illuminatis a partir de una de las grandes obras de la literatura, como es la de Dan Brown, que luego es llevada al cine, ¿no es cierto? Claro. En Ángeles y Demonios. Claro, como que eso no conocía que existían. Pero claro, existen, y hay personas que realmente son iluminadas y trabajan para mantener esa luz. Y también toda la otra versión que desmitifica todo esto, tirando por debajo toda esta idea y entendiendo los Illuminati como algo que son totalmente oscuros, que tiene que ver con las maldades y con todo el tema de la organización del poder y toda esta historia. Pero más allá del tema es, si miramos el tema del Illuminati como la mirada interna de la luz, yo creo que por ahí es el tema de lo que estás planteando. Creo que el tema es esto, descubrir qué es aquello que es verdad. Cuando hablamos de verdad, claro, en estos ámbitos, porque a veces vos te mentís. Claro, el tema es cuál es el descubrimiento de la verdad. Tal vez la verdad significa no mirar tanto a mirar en uno mismo, sino entender que uno es parte de una totalidad, tan mucho se habla de eso, ¿no? De que somos esencialmente lo mismo, somos todos uno, dicen. Yo que estoy en el ámbito de la numerología, tal vez lo entendemos de otro proceso, desde otro contexto, donde decimos que todos somos uno, en el sentido de que somos iguales, la igualdad, la fraternidad, todos estos conceptos que son realmente importantes, que muy pocos se conocen, que son hoy adaptados incluso en el ámbito empresarial, como por ejemplo el trabajo en equipo, hablamos de fraternidad, hablamos de unidad, hablamos de unificación, son bien importantes. Lo que pasa es que yo creo que el camino hacia la verdad es el camino hacia la mirada interna del descubrimiento o de la potenciación, si se quiere, de las virtudes, de aquello que nos hace cada día enfocarnos sobre las verdades de la moral, la ética, las buenas costumbres, el ser pensamientos libres, de buenas costumbres, que podamos entender el enfoque hacia el bien, entendiendo esto incluso como una dualidad, porque está el bien y el mal,
y para uno lo que es el bien no es el bien para el otro. Entonces Claro. siempre vamos a estar todo el tiempo dentro de esa encuadre de la dualidad en la cual hay que saber escoger. Ahora, en un mundo consumista es mucho más difícil alcanzar la felicidad cuando la felicidad deviene de poseer. Mira, Correcto, una es vez correcto. escuchaba algo que me llamó mucho la atención, el suicidio del único heredero, Agnesi, el único heredero de la Fiat. El tipo se termina ahorcando. Entonces, el tipo era infeliz. Y dije, ¿cómo puede ser infeliz cuando es el único heredero de la Fiat? Y uno de sus pocos amigos, porque tenía muy pocos amigos, después de mucho tiempo dio, al correr de la acera, dio una nota donde comentaba justamente muchas de estas cosas. Por ejemplo, que este hombre tan especial compraba un yate, le decían, ya llegó el modelo 2019 del yate. ¿Y qué diferencia tiene con el yate del año pasado? Bueno, es que este tiene bidet aparte en lugar de... Esa es la diferencia. Bueno, mándamelo. El jet igual, y todo así. Claro. De repente él llegaba a dudar si los amigos eran amigos porque él era el heredero de la Fiat o eran realmente amigos. Si de repente se levantaba una piba, pero la piba le daba bolilla porque por él o porque era el heredero de la Fiat. Claro. Los amigos, porque pagaba o porque era el heredero de la Fiat. Lo conmocionó tanto que termina ahorcándose. Y fíjate que es real. Hay veces que Que no tenía amigos. uno tendría que terminar pensando hasta qué fácil que es tener amigos si todas las noches comemos en mi casa, no sé, fiambrecitos, cerveza de la buena, y me van a sobrar los amigos. El tema es cuando no estás, o de repente cuando te pones a analizar, caes en cuenta y decís, si mañana digo me sequé, no tengo un mango, y de repente yo no tengo un peso, si no tengo un mango con todo esto, ¿qué hago? ¿Paso a ser una persona, lo mismo ellos me van a empezar a dar bolilla o me van a dejar de dar bolilla? Y ahí empieza uno a carburar, a decir si esto es así, y empieza la locura, ¿no? La locura de ellos de decir, ¿cómo hago para poder volver a equilibrar ese mecanismo de felicidad? Y yo te digo que es bastante difícil. Claro, lo que pasa es que yo creo que uno de los temas bien importantes, mira, yo sé cómo le llamo esto, síndrome de la piedra en el zapato. Por eso vamos caminando por la vida, y esto lo digo mucho en los programas de liderazgo que doy. Justamente vengo de Santa Fe, del colegio de farmacéuticos, dando un entrenamiento intensivo de liderazgo. Y una de las cosas que hablé es sobre esto, del síndrome de la piedra en el zapato. Lo que sucede es sencillo. Uno va caminando por el sendero de la vida y se mete una piedrita en el zapato. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué hace en ese momento cuando la piedrita entra en el zapato? Y dicen, me saco el zapato, me saco la piedrita. Eso es una mentira, es una falacia. Lo que hacemos es acomodar el zapato hasta que vemos que la piedrita no nos duele y seguimos avanzando. Y llega un momento en la vida donde lo sacamos el zapato y tintinea, y es la piedrita que nos dimos cuenta y decimos, ¡ay, la piedrita! Y así hacemos, entonces creemos que el punto de equilibrio es un punto de desequilibrio donde nosotros consideramos hoy que le llamamos normal. Entonces es normal sufrir, normal que me pasen este tipo de cosas negativas, y al final terminamos lo que yo denomino la bestia. La bestia, el 666 famoso ese, Sí, sí. Que, bueno, es la bestia. Desde el punto de vista numerológico significa la cosa que te posee. Entonces, si yo tengo un auto 0 kilómetros, porque lo que quise es tener el auto, después me doy cuenta que cuando tengo el auto no me hace feliz y vuelvo a adquirir otras cosas todo el tiempo porque lo que quiero es acumular para llenar mis vacíos internos, entonces la historia es que te das cuenta que el dinero no es tan importante porque no puedes llenar nunca tu espacio vacío. Facundo Cabral, ¿te acordás? Facundo Cabral. Facundo Cabral decía que el hombre, el conquistador, de tanto cuidar lo conquistado, se convierte en esclavo de sus conquistas. Exactamente. Y es real. Es cierto. Es real. ¿No tenés estéreo en el auto? Déjalo abierto. ¿Qué te pueden robar? Claro. ¿Qué te pueden robar? Esta Si es no la tenés historia. que vivir para cuidar lo que te costó conseguir. Por eso Es al final ridículo. terminamos una casa que es una cárcel llena de rejas. ¿Te diste cuenta? Todo el tiempo estamos con alarma, pues si nos roban o no nos roban. Por eso le digo, para mí lo más importante tiene que ver con esto de encontrar la virtud, si se quiere el término, la virtud del amor en la vida, que tiene que ver con la confianza, con la paz, con la serenidad, con darte cuenta que no hace falta acumular más que riquezas internas, donde puedes darte cuenta que cuando te mueres ya viviste todo y no quedaste no acumulando nada para que todos al final
los que están viviendo contigo terminan peleándose en el momento que te estás muriendo, que estás muerto en el féretro, están peleando por los bienes y no llorando por lo bien que le hiciste a la vida, ¿no? Entonces muchas veces creo que el tema de acumular es acumular virtudes. Creo que este es una de las, si nos vemos desde el punto de vista de los caminos iniciáticos, esto hablamos de lo que se llaman las tres bellezas. No sé si tienes alguna idea sobre esto. La primera belleza, la bella física, todo el mundo la desea, entonces tenemos adquirir cosas porque nos consideramos que es maravilloso y solamente logramos desearlo. La segunda belleza, la belleza intelectual, donde todo el mundo te admira. Pero la tercera belleza, la belleza de la virtud, que aunque perezcas en la vida, fallezcas, la virtud continúa viva en los corazones y la mente de la gente. Yo creo que este es el tema, ¿no? De darse cuenta cómo podemos acumular virtudes y lograr ir trascendiendo, ir más allá de nosotros mismos en el querer servir al otro. Fíjate, la palabra servicio es una palabra que viene del latín, servitium, que significa esclavitud. Y si yo hago esta conexión con el amor, si yo soy un servidor del amor, si soy un esclavo del amor, me libero. Es una paradoja. Por tanto, lo único que nos libera en la vida es el amor. Estar conectado con todo aquello que tenga que ver con esta iluminación es un tema fundamental en la vida. Si te está escuchando algún abogado que se dedica a familia y hace divorcios, estaría pero ya llamando por teléfono, porque claro, uno lo primero que piensa es felicidad, amar a alguien, felicidad, tener un buen auto, felicidad, tener una buena casa, felicidad, vacacionar en lindos lugares. Y realmente todo eso, no. La felicidad para mí es un estado muy propio, correcto, es un estado de que vos conciencia. tenés que trabajarlo, evidentemente, y de vos dependerá que sea un estado típico en vos o atípico en vos. Hay gente que es feliz y se quedó con el auto y es feliz. Y no tiene un Correcto, mango porque y no es tiene feliz. que ver con eso. Fíjate, yo digo en uno de mis libros que hay 4 palabras que están todo el tiempo en la relación con el ser humano. Nos envuelve todo el tiempo el ser humano. La primera palabra es humano. La segunda palabra es pobreza. La tercera palabra es riqueza y la cuarta es felicidad. Son 4 palabras que están todo el tiempo envolviéndonos en el día a día. La palabra humano viene de humus, del griego. Es Significa, tierra. pero significa germinar, producir frutos. Claro. ¿Sí? Somos semillas que venimos a este mundo a germinar. La segunda palabra es pobreza. Si nos vamos al latín, al origen etimológico, viene del latín pauperis, que significa infértil. También algunos dicen que produjo poco. Bueno, vamos a infértil. El opuesto a pobreza, si lo vemos naturalmente como el mundo lo cree, Riqueza. le decimos que es riqueza. Y resulta que desde el punto etimológico no existe. Es decir, el opuesto a pobreza debería ser riqueza. Opulencia. Riqueza viene del latín rich, que significa poderoso. ¿Sí? Y está referido al tema del talento. Por ejemplo, rich pasa right en el inglés, al sajón, que significa diestra. Es decir, que lo que me hace diestro es mi talento. En el liderazgo, por ejemplo, el nivel 1 del liderazgo implica el reconocimiento de los talentos personales que la gente se muere sin saber cuáles son. Entonces, yo me pregunto... Qué interesante, eso hago un alto, pues realmente yo siempre dije que si Maradona hubiera nacido en una villa de emergencia y en la puerta de esa villa de emergencia no hubiera habido una cancha de fútbol, sino una cancha de básquet, no hubiera logrado lo hoy que sería logró, trapito. no hubiera, por eso. ¿Sí? Entonces, claro, es justo encontrar el talento, que hay veces que te golpea la puerta y te dice, loco, yo soy tu talento, y hay veces que vos tenés que buscarlo. Bueno, esto habla de la riqueza interior, ¿ves? Bien. Lo que hablamos al inicio. Entonces, si la pobreza es ser infértil, entonces lo opuesto debería ser fértil. ¿Estamos de acuerdo? Infértil, fértil. Y la palabra que conecta con ese concepto, justamente es felicidad. Felicidad viene de Félix, que significa fértil. Por tanto, el opuesto a pobreza es felicidad. Mira qué importante este tema. Entonces, no significa riqueza. La riqueza la va a obtener haciendo una comprensión que viene a este mundo a producir frutos. Si te va a uno de los textos sagrados, te dice que por tus frutos serás conocido. Bueno, entonces, la única manera de ser fértil es a través de los frutos que lograste en tu vida. Si los frutos son virtuosos, vas a lograr tu trascendencia. Por tanto, la felicidad la podemos conectar con una palabra que creo que podría definir claramente la felicidad, que es disfrutar. Si le separamos la palabra dis, es sacar, separar, y frutus, fruto. Claro. Es decir,
Si yo soy una persona que no he logrado tener virtudes, si soy una persona egoísta, avara, me explico, por decir un ejemplo, no disfruto. Entonces, si yo tomo el fruto del árbol y no lo puedo compartir porque no tengo gente con quien compartir, como este heredero de la Fiat, que por no tener amigos, porque tuvo cosas pero no amigos, si te me he dando cuenta que lo único que tenía era dinero, que tampoco era de él porque no que había conocido sus talentos. Claro. Lo único que tenía era dinero, que ni siquiera lo había podido producir por su propia cuenta porque ya estaba todo armado. Entonces eso me hace acordar un cuento que yo escribí en uno de mis libros llamado Crescencio, un sapo líder, donde comento de que había un ente llamado Crescencio que tenía que venir a poblar la tierra. Entonces vino el viento y le dijo, ente Crescencio, llegó su tiempo de poblar la tierra. Entonces tiene una elección que hacer, en ser príncipe o ser sapo. Entonces el ente Crescencio dijo, bueno, deme 3 minutos en mi eternidad, yo analizo, tomo mi decisión y se lo comunico. Se tomó sus 3 minutos el ente Crescencio y dijo, tomo la decisión. Entonces el viento se acercó y le dijo, ente Crescencio, quiero decirle que antes que usted pronuncie lo que quiere decir, quiero decirle que su palabra tiene poder. Sí, ya tomé mi decisión. Elegí ser sapo. En ese momento se convierte en sapo Crescencio al lado de una laguna. El viento, que esperaba más del ente Crescencio, dijo, va atrás su idiota. ¿Cómo vas a elegir ser sapo si puede haber sido príncipe? Entonces el ente Crescencio, ya convertido en sapo Crescencio, levantó su mano y con ese dedo índice dijo, un momentito, yo me tomé 3 minutos de mi eternidad para tomar la decisión de ser sapo. Porque ser príncipe solo me queda ser rey. Ya tengo mi vida hecha. En cambio, siendo sapo, tengo todo un esfuerzo personal hasta que en algún momento conquisto una princesa, me dio un beso y me convierte en príncipe. Entonces el viento dejó de soplar, sorprendido por la sapiencia del sapo, y le dijo, sapo Crescencio, te concedo el don de convertirse en príncipe cuando tú lo desearas. Entonces el sapo Crescencio levantó su mano con ese dedo índice y dijo, con una condición, que jamás pierda mi alma de sapo. Bueno, esta es la historia. Hacer una comprensión de que el esfuerzo personal, fíjate, la palabra esfuerzo viene de átolos, viene la palabra atleta en el griego. Por tanto, ser una persona esforzada, esfuérzate, sé valiente, dice el texto sagrado también. Sí. Bueno, esta es la historia, es ser valiente. El valiente está conectado con el amor. Porque el opuesto al amor es el miedo. Para que tengan una idea. Amor no es odio. El amor no es odio. El opuesto al amor es el miedo. Por eso la valentía está conectada con el amor. Por eso dice coraje. Coraje viene de corazón. Para que tengamos una idea. Entonces, el hacer un entendimiento del amor no como algo que tiene que ver con la poesía, con algo totalmente fugaz. El amor es hoy una comprensión que es aplicable hoy, incluso, ¿por qué no?, a nivel empresarial, cuando hablamos de la felicidad laboral, hablamos, por ejemplo, hoy ya se hacen encuestas a nivel país sobre el tema de cuáles son los países más felices. Yo estuve 10 años viviendo en un país al cual fue considerado 2 veces consecutivas el país más feliz del mundo, Costa Rica, por ejemplo. Y tiene que ver con un proceso de la dinámica de la actitudinal del pueblo. Este es un tema importante. Por tanto, tiene que ver con esto del proceso virtuoso en el ser humano. Está conectado con el amor. Y el amor a todas las cosas, el amor a la naturaleza, tienen un cuidado de la naturaleza extraordinario, un amor hacia la paz, ellos no tienen ejército, por darte un ejemplo. El nacionalismo que tienen ellos, vienen los chinos, hacen, por ejemplo, una comida muy típica allá de los chinos, que es el arroz cantonés, ellos tienen arroz cantonés a la tica. Y así todos tienen nacionalismo, no conectado con el fútbol, sino conectado con absolutamente todo lo que tenga que ver con lo celebrativo, las fiestas patronales, las fiestas, las ferias, todo a la tica, todo a la tica. Entonces hay un contexto donde uno le dice, ¿cómo estás? Pura vida, qué dicha. Le preguntamos al argentino, ¿cómo estás? Tirando por una aflojada en la lucha, menos mal. Son actitudes lingüísticas incluso. Pero todo está conectado con el amor. Che, qué lindo, qué linda charla que la gente debe creer realmente que nos ponemos de acuerdo para hablar de esto y realmente que no es así. Che, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias.